¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a darle inicio a la clase en 5 minutos, ¿sí? En lo que se van conectando los demás compañeros.
Ah, historia. Mira. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Santiago Maguiño, asistente administrativo en TEDE, y es un placer tenerlos a todos ustedes en nuestro curso de introducción de Scouting Deportivo, el cual va a estar a cargo por nuestro docente Eduardo Rosteiser, donde nos va a hablar acerca de la plataforma Impact, que está entrando con fuerza ahora en el fútbol mundial. Agradecer también la presencia de nuestro docente Ismael Segura, que ahí lo veo conectado. Un fuerte abrazo, Ismael. Es un gusto tenerte también en este curso de introducción. Él actualmente se encuentra trabajando en Arsenal de Sarandí. Y nada, antes de iniciar, quisiera que por favor todos podamos encender nuestra cámara para tomarnos una toma fotográfica y darle inicio al curso. Ahí unos segunditos, vamos esperando. Ok, a ver, voy con la primera. 3, 2, 1. Perfecto, va la primera toma. Vamos ahora con la segunda. 3, 2, 1. Perfecto. Bueno, sin más, darle la bienvenida a Eduardo y los dejo con él para iniciar con el curso. Adelante, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias. Bien, antes que nada agradecer a Tede por la comunicación, por toda la disponibilidad en abrir ese espacio y agradecer a todos también. Ahí son varios ya, 96 personas conectadas. Entonces, un gran placer estar hablando con ustedes. Voy a presentarme también un poco, a hablar de mi trayectoria, de empezando a introducir los asuntos, los temas que tenemos para hoy. Soy de Brasil, creo que ya han notado. A veces se me escapa el español, el portuñol, mejor diciendo. Entonces, si en algún momento no entiende algo, ahí Santi también va a estar para ayudar, puede interrumpirme o comentar algo, vuelvo a explicar. Pero espero que no, ojalá no tengamos ningún problema y acompañarnos en estos 3 días y de la manera como tengo pensado para el día de hoy es hacer una introducción a todo lo que es, por decir, la ciencia del scouting, de análisis de datos, cómo esto surgió en el deporte, es algo que también me gusta y creo que ayuda a entender todo de una manera más amplia, a dónde vamos a llegar al final. Y mañana pasado vamos profundizando en el análisis del fútbol y aprovechar también explorar todo lo que es la plataforma Impact y que tengan también buenas experiencias y buenas impresiones de lo que hacemos y podamos avanzar. Bien, voy a compartir pantalla aquí. Un segundo. Primero voy a ponerlos en la otra pantalla al lado. Ahí, como comentó Santiago, si pueden mantener la cámara prendida y abierta, creo que está bueno para mí, para tener algún tipo de feedback y ver cómo reaccionan a lo que estamos hablando. Y si en algún momento no pueden, hay que apagarlas, no hay problema. Un segundo que voy a empezar a compartir la pantalla. Eh, sí, ahí está Josué, Independiente del Valle, exactamente.
Mientras voy a empezar presentándome, hablando de mi trayectoria, todos que están conectados, ahora llegamos a 99. Si pueden ir comentando en el chat de dónde son y en qué club están trabajando, seguramente vamos a estar en contacto los próximos días, las próximas semanas. Ahí, bueno, ahí sí, Josué. Bueno, creo que ahí vamos charlando, creo que sí. Ahí ya de una, pero ahí va. Ahí está Noel de de Argentina también y todos. Ernesto de Perú y los que están trabajando en algún club también. Ahí marcar el club. A ver si está todo funcionando bien. Eso aquí. Ese así. Perfecto. Ahí creo que están viendo la pantalla. Llegamos a los 100 ahora. Juan de Londres. Bueno, aquí son las 10:40 de la noche. En Londres son las 2 de la mañana, ¿no? No, casi 3 de la mañana. Buenísimo. Perfecto. Entonces, darles la bienvenida ahora con la presentación. Así, pantalla completa. Perfecto. A ese curso de Pro Data Scouts. Em, Creo que con Ted estuvimos pensando y hermano, cómo llegar a eso. Creo que es, a mí me gusta cómo lo pensé y vamos avanzando y interaccionando también. Entonces, todo desde Venezuela, de México, México Atlas, buenísimo. Tierra del Fuego en Argentina y en Venezuela, varios de Venezuela, Argentina, Uruguay, muchos. De Junior en Colombia, buenísimo. Tomás de Chile está en Quintero Unido desde hace 3 semanas en futsal femenino en la Universidad de Chile. Las 3 de la mañana juegan en Londres. Buenísimo. Ahí vamos aprovechando viendo eso. Bien, en la presentación empecemos con eso. Sí, me llamo Eduardo Rostaiser, soy de Brasil, tengo 37 años y quería empezar por esa frase de Johan Cruyff, ese jugador que no lo vi jugar, pero creo que tiene su lugar en la historia y tengo algunas de sus frases durante la presentación. Pensando en eso, empezar por eso, pensando si marcas un gol más que tu oponente ganas. Y al final, como vamos avanzando en eso, creo que la idea principal del scouting, del análisis, es pensar cómo marcar goles. Creo que no podemos perdernos de eso de vista y, y entonces es donde vamos creciendo eso, evolucionando con la historia, cómo surgió y qué cosas hay hoy día en el análisis y tenerlo siempre claro que ese es el objetivo, intentar entender cómo marcar goles de un lado y de otro lado impedir los goles. Sí. Entonces eso, hablar de mi trayectoria era algo que quería, es siempre algo que, así, por un lado me gusta hablar, entender por dónde fui creciendo, entendiendo ese mercado, por otro, no estar tanto tiempo hablando de mí, porque no es el objetivo, pero creo que ayuda también a entender de qué manera veo las cosas y entiendo que esa ciencia, donde es tan apasionante y también sigue evolucionando hasta donde no sabemos, ¿no? Entonces, de manera formal, tengo mi carrera en la Universidad de São Paulo, en deporte, entonces no vengo del lado de las informáticas o cosas así, vengo del deporte. Eso surgió mucho porque, bueno, creo que muchos de nosotros que estamos acá, que jugábamos al fútbol, al básquet, a lo que fuera durante nuestra niñez, durante el crecimiento, queremos vivir haciendo eso, haciendo el deporte que tanto amamos y entenderlo de una manera
más compleja, era lo que yo buscaba y cómo entender tener conocimiento para seguir creciendo y mejorando el deporte, el desempeño de los atletas en cualquier deporte. Eh, con eso tuve dos pasantías en São Paulo y en Palmeiras, acá entonces vivo en São Paulo, vivo cerca de São Paulo, eh, haciendo varias cosas, un poco en el entrenamiento de fuerza, también ya empezando a entender eso, es el año 2008, 2009, 2010 más o menos, en que estaba en São Paulo y Palmeiras y entendiendo eso que surgía en el análisis de datos y primero en la recolección de datos. Pienso que es algo bastante importante de entender también cómo recolectar, cómo llegamos a las últimas puntas de esa trayectoria. ¿Sí? Eh, Terminé los estudios en São Paulo, terminé las pasantías, me fui a Alemania, donde hice la maestría en tecnología del deporte. Entonces eso creo que surgió con TED, fue bastante bueno, ¿no? En TED, la Escuela de Tecnología del Deporte, estar hablando de eso, pensando en eso. Y vamos en las próximas diapositivas también pensar un poco qué es la tecnología del deporte y dónde estamos enfocados ahora. Con eso, durante los estudios tuve una pasantía en eso que se llama Video Observer. Es una empresa de Lisboa, de Portugal, que tiene sus softwares de análisis de video, ¿sí? Y fue el primer contacto en la industria. Entonces, no solamente estar al lado del deporte, pero estar en la industria, entender cómo las cosas funcionan desde la industria. Tienen sus tiempos, estar en contacto con los clubes, con el fútbol, o sea. Todos tienen sus necesidades, que necesitan las cosas ya, y dentro de la industria necesitamos tomarnos un tiempo, analizar, evaluar cómo hacerlo. Entonces, fue un primer contacto bastante importante. De ahí volví a Alemania, unos años más estuve haciendo esa capacitación de la Federación Alemana como analista de video, analista de desempeño. Y bueno, es algo que vamos a poner en contexto también. Ese era el año ya 2015, bueno, hace 10 años ya. Pero era algo ya que la Federación Alemana tenía bastante claro cómo formar sus analistas, qué cosas analizar. ¿Sí? Ah, mientras eso estuve trabajando en Chiron, que es una empresa de traqueo a través de cámaras y aportar los servicios en la Bundesliga. Entonces, estamos ya hablando de dos tipos de datos distintos y entenderlos y dónde vamos a enfocarnos. Uno en la Federación Alemana pensando en análisis técnico-táctico y en Chiron con el traqueo, teniendo el primer contacto con distancias recorridas, por nombrar un ejemplo. ¿Sí? Ah, ahí, bueno, ya le comento que el audio está bajo. Ahí, a ver, si me, no sé, Santi también me comenta cualquier cosa, interrumpirme, ¿no? Si se mejora algo, ahí me comentan. Bueno, las diapositivas también, si hay preguntas al azar, puedo compartir, no hay problema. Ahí estamos ahora en 110 personas. Si alguien llegó, no comentó en el chat de dónde es y en qué club está trabajando, bienvenido. Siguiendo con la presentación. Durante el trabajo de Kyron también estuve en eso que es Atletia Data. No tengo el logo, ya voy a comentarles por qué no encontré el logo. Volví a Brasil, en el año 2017. Trabajé en Ferroviaria, es un equipo acá a 300 kilómetros de São Paulo, de la ciudad de Araraquara, un equipo que ahora está en la segunda de la Liga de Brasil. Entonces estábamos ahí en ese momento que me fui, estábamos en la cuarta, ahora llegó la segunda y
por la primera vez, o bueno, la primera vez en 30 años que llega a la segunda y tiene un buen desempeño. Eh, y ahí tomé la decisión, pasado un año en Ferroviario, estuve en Catapult. O sea, creo que muchos conozcan a Catapult, la empresa de GPS. Y eh, no solamente GPS, en ese momento me sumé también porque estaban desarrollando herramientas para el análisis técnico-táctico, análisis de video de manera más específica. Y algo que también vamos a aprovechar, ver algo de Catapult durante la charla hoy, porque sigo teniendo buena relación con ellos y vamos a aprovechar para ver eso dentro del contexto del análisis, ¿sí? Eh, Cuando salí de Catapult estaba empezando a estudiar a hacer también una otra maestría en análisis de datos de manera remota acá en Brasil. La terminé el año pasado y vamos a aprovechar pensar un poco esas cosas también. Eh, entonces eso, luego empecé a trabajar en Stats Perform. No sé si todos tienen claro que Stats Perform, vamos también a estar también mencionando Stats Perform durante la charla hoy, pero una empresa también muy grande en lo que es análisis de datos, enfocada en varios deportes, varios tipos de mercados, entonces incluye lo que es el desempeño para clubes, pero incluye media, incluye apuestas, una empresa grande. Y también los pasados 2 años de Stars Perform, tomé la decisión de cambiar a Impact, que era una empresa alemana. De hecho, se llamaba antes Atletia Data, entonces no existe más Atletia Data, no encontré el logo, pero es Impact. Entonces, eso significa que durante los años que pasé en Alemania, conocí a la empresa y eh, ahora estoy teniendo la oportunidad de traerla a América Latina. Sí, eso fue lo que pasó, el proyecto con Impact. Aquí un momento que Zoom me está pidiendo algo aquí. Eso, eso. Entonces, eh, Impact surgió hace 10 años en Alemania, específicamente en Colonia, donde yo vivía, y ya bastante establecida en Europa. Estamos expandiendo todo América Latina ahora. Eh, eh, Eso que era para presentarme un poco, poner en contexto qué experiencias tengo y, exacto, como mencioné, pensar de qué manera entiendo las cosas que voy a presentar. ¿Sí? Entonces, hablando de la tecnología del deporte, eso también es muy amplio y vamos a marcar algunas de las utilizaciones de la tecnología del deporte aquí. Otra vez para estar llegando y estar enfocados exactamente, entender de manera amplia, de manera un poco más compleja, pero para llegar hasta donde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, hay aplicaciones para el desempeño físico. eh, Se puede pensar en alguna manera que en el deporte paralímpico que eso posibilita la realización del deporte. Hay la discusión si eso aumenta, si hace el desempeño mejor que en deporte olímpico. ¿Sí? Pero esa es una aplicación. Otras son como esas, creo que en los años, comienzo de los años 2000, no sé si varios de los que están, si están por encima de los 20 pocos años, pero eso tengo recuerdos de los Juegos de Sydney, los Juegos de Atenas, principalmente 2000, 2004, para el atletismo, para la natación, ropas que efectivamente mejoraron el desempeño, entonces, hasta el momento que se prohibieron este tipo de ropas para la natación y los récords se dejaron de romper, ¿no? Eh, para el ciclismo, por ejemplo, bicicletas de miles de dólares, de
tipos de materiales muy específicos y todo, y realmente muy livianas, todas sus características que permiten un deporte de alto desempeño. ¿Sí? Otro tipo de utilización, y eso creo que ya más actual, ¿no? Y principalmente en el fútbol que surgió algo como la revisión, el VAR. Eso, aquí un ejemplo de la NBA, que era algo que ya utilizaban unos años antes. Las cámaras del traqueo, como les comenté, o solamente también para lo que es la tecnología del gol, cosas así. Entonces, para evaluar el desempeño, como la distancia recorrida, o para tener toda la competencia de manera más justa, como es también acá el ejemplo en el fútbol o en el tenis. ¿Eh? Y para la propia protección de los jugadores, de los atletas, eh, por ejemplo, acá está LeBron James con la protección, se rompió la nariz, o sea, hay que jugar así, o otro jugador con algún, algo en la cabeza, algo que ha pasado y tiene que protegerse. La aplicación que es parte del reglamento del fútbol, es protección de los atletas. Y incluso en la gimnástica, que si se acuerdan también los más, un poco más viejos acá, que eso que lo llamaban el caballo, ahora es un poco distinto por mejorar la seguridad, por tener más seguridad y también por darles más soporte para poder ejecutar los movimientos, ¿no? O sea, eso también pensarlo así. Esa tecnología también está más aplicada, más recién, eso que todo lo que es el wearable, los relojes, Apple Watch, por ejemplo, eso que es un audífono que hace unos masajes en la cabeza e intenta mejorar la recuperación de los jugadores, de los atletas. En no solamente pensar en los zapatos aquí para el juego, que son muy específicos y hay varios tipos y varias tecnologías, pero también eso que está aquí pegado al zapato, que es también en una otra manera, un tipo de GPS, entonces no solamente GPS, pero calcular la fuerza de las piernas, cosas así. Y esos anillos que ahora creo que va a estar un poco de moda, están, por ejemplo, acá en Brasil hay equipos que los están utilizando más, por ejemplo, para que los jugadores se los lleven a sus casas y durante el sueño, que estamos calculando la calidad del sueño o la frecuencia cardíaca que se sigue vendiendo, todo eso para tener el análisis completo de ese jugador en términos de salud, de recuperación. Sí. Ahí también preguntó Juan de las diapositivas. Sí, no hay problema, puedo compartirlas. Eh, Creo que principalmente hoy tenemos algunas cosas. Para mañana pasado vamos a intentar estar haciendo de manera un poco más práctica. Sí. Eh, y eso, la tecnología del deporte. De todo lo que vamos a estar hablando, eso se puede hacer con lápiz y papel. Eh, Hay muchos programas, hay empresas como Impact, pero todo empezó así y todo en teoría se puede hacer así, con lápiz de papel. Entonces, eso que me gusta presentar para que tengamos claro de dónde surgió eso. Eso no surgió en los últimos 20 o 10 años. Eso surgió hace bastante tiempo y porque la tecnología de un papel, de un lápiz ya existía y lo que tenemos que pensar es qué queremos observar y evaluar y analizar y de alguna manera hacer nuestro banco de datos. ¿Sí? Eh, el último, Joel Santana, si algunos se recuerdan, es un entrenador brasileño. Perdón también que muchas de las referencias son brasileñas, es algo
que en mi rol sigo intentando hacer de una manera más amplia es tener referencias de otros países, porque al final somos todos latinos y tenemos que entendernos así. Y bueno, y si en algún momento voy hablando algo y les surge, bienvenidos sean también para comentar en el chat, avisarme de qué tipos de referencias hay en otros países. El último entonces es que era Joel Santana, un entrenador de los más antiguos, por así decir, en Brasil. Incluso ya terminó su carrera. Era también un tipo bastante chistoso y sus entrevistas les daban la risa a todos. Tuvo su carrera internacional. Si se acuerdan, 2010 en el Mundial de Sudáfrica fue el entrenador de Sudáfrica. Y, pero le gustaba estar al lado del campo haciendo sus apuntes. Y toda la prensa se hacía la broma, pero hoy, por ejemplo, tenemos a Abel, que es el entrenador de Palmeiras, ya hace unos 4 o 5 años, que es también bastante distinto en Brasil, que un entrenador lleve tantos años en un club, pero tiene su manera de estar observando al lado del campo. Además de que es un club que tiene acceso a todo, un poco más, todo lo que voy a mencionar hoy tiene Palmeiras, pero es un entrenador que está analizando así, pensando, haciendo sus observaciones. Sí, tienen todo lo que es el video en vivo, compartido al banco y están revisando todo durante el partido, pero tienen su manera de pensar y están analizando así. Bien. Eh, entonces, ahí, eso, otra frase de Cruyff. Y solo hay un balón y quien lo tiene decide, ¿sí? Para pensar en una cosa, básicamente, eh, que todo lo que muchas veces y todo lo que en ese ramo del análisis de datos, del scouting en el fútbol, mucho de lo que hacemos es acciones en el balón. Eso es algo bastante claro, creo. Si eso se está evolucionando para tener acciones y mediciones para cosas fuera del balón, pero era algo así. Imagínense en cuando estaba Cruyff jugando que solo hay un balón y quien lo tiene decide. Básicamente es eso. Estamos en acciones del balón, cómo hacerlo bien, qué impacto tienen en el partido y en el partido en marcar goles, trayendo la primera frase. Sí. Eh, Era eso de alguna manera lo que quería presentarles hasta aquí. Ahora quiero mostrarles la línea del tiempo de un poco de esa tecnología, de todo lo que hablamos, de lápiz y papel, cómo surgió, cómo evolucionó y cómo se fue aplicando en distintos deportes, dos deportes aparte de fútbol voy a mencionar, y cómo evolucionó dentro del fútbol. ¿Sí? Entonces, voy a empezar mencionando este chico que se llama Rafael Vieira y aquí también es algo donde ustedes pueden ayudarme. Entonces, él es conocido como el primer analista de video del fútbol brasileño. Lo conozco personalmente y dijo que el año 2008, aquí lo vemos en el Maracaná con la camisa de Flamengo, pero el año 2008 empezó en el Internacional de Porto Alegre. Es de Porto Alegre y ahí vivía muchos años en Internacional, no, perdón, no Internacional, en Gremio. Y exacto, ahí está comentando Álvaro que trabajó en Cerro, en Paraguay, no sé, algunos meses, un año tal vez, con su experiencia fue a Paraguay para desarrollar el departamento de análisis de video de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Eh, Análisis de video, secretario técnico, que es la
bueno, creo que en la mayoría de los países se nombra secretario técnico, ¿no? Del departamento de scouting y coordinador de análisis de video en muchos clubes en Brasil. Y ahora está enfocado en lo que es acciones de balón parado. Entonces está buscando ser el primer entrenador de balón parado en el fútbol brasileño. De hecho, ahora está trabajando en Santos. Y entonces lo que quería comentar es eso, era el año 2008 que empezó con eso, el primer que tengo conocimiento. Ahí pueden ir comentando si tienen otras referencias. Fui buscando otras para entender cómo se evolucionó todo en el mercado sudamericano. Ya voy a comentarles algunas cosas más que he encontrado. Bien, analista de video, secretario técnico. Ahí estaba. 2008 empezó, 2012 incluso estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres con la selección de Brasil. Entonces era algo que empezaba a existir, pero en realidad la primera referencia que tengo en un club de Brasil con un departamento, personas dedicadas a eso, fue solamente 2015 con el equipo de Corinthians. Eh, Ahora este chico de Estados Unidos se llama Dean Oliver y el año 2004 empezó como, ahí está algunos de los roles que ha tenido durante su carrera: director de análisis cuantitativo, director de analytics en el básquet profesional estadounidense. Entonces en la NBA 2004 empezó en Seattle, un equipo que ni siquiera existe más. Ok, entonces otro deporte un poco distinto de lo que están haciendo, lo que hacía Rafael. Y para nombrar esto que creo que es la parte de la historia que muchos conozcan, a la izquierda está, eh, ahora se me olvidé el nombre, a la derecha Bill James y James, ¿cómo se llama? Ahí yo en un momento ya vamos a tener el nombre. Es de que fue el coordinador de Oakland A's, Oakland Athletics, ese equipo de béisbol, que es exactamente eso, que quizás conozcan mejor por la historia de Brad Pitt, por la película, por el libro, eh, por por el título de Moneyball, ¿sí? Y también lo que hacía este chico, también Bill James en verdad nunca llegó a trabajar en Oakland Athletics, pero luego la historia de Oakland Athletics, de todo lo que pasó, es del año 2002 y 2003 Bill James es junto a los Boston Red Sox. Entonces, una de las mayores franquicias del béisbol se juntó a Boston Red Sox y estuvo ahí unos 13, 14 años. Eh, entonces estamos hablando ya de un análisis de datos en un contexto más, por decir, creo que podemos decir por el contexto económico distinto, ¿no? Eh, Ahí es lo que vamos a pensar en esa línea del tiempo aquí. Entonces, 2003, 2004, 2008. Con qué cosas trabajaban estos dos? Trabajaban con datos que ya estaban analizados, estaban almacenados de alguna manera y Rafael tenía que recolectar sus propios datos. Entonces, ok, es el coordinador de video, analista de video y los coordinadores de analytics y cosas así. Estamos comparando un poco bananas y manzanas, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer ahora es comparar bananas con bananas. Pensar en un analista de video, en el fútbol brasileño cuando surgió, y los analistas de video en otros deportes. Es muy difícil. Billy Bean, gracias Sebas que nos puso el nombre. Billy Bean era el nombre del coordinador de Oakland A's. Entonces en esta línea de tiempo hablando de lo que serían analistas de video, difícil
no hay de decir cuándo realmente empezó o si vas a ver un libro, a ver un artículo, algo diciendo ese fue el primer club, esa fue la primera persona, pero hay algunos registros y otra vez, si otros tienen otras referencias, bienvenidos para comentar. Eh, entonces, 2008 estaba empezando Rafael en Brasil. 1980 algo, ese tipo llamado Tony Gwynn era un jugador del béisbol y lo único que sé es que en 1982 empezó su carrera en la liga estadounidense, y hay registros que era un tipo que se interesaba por analizar sus rivales. Entonces, no sé en cuándo fue él eso. También jugó casi unos 20 años. Entonces, en algún momento. 1986, aquí el entrenador de la selección argentina en el Mundial campeón, sí, hay registros que se interesaba por eso y utilizó de alguna manera. Yo no tenía ni idea de eso. Y 1995, un registro que tengo en la NBA, este tipo que Eric Spoelstra lleva 20 tantos años, casi 30 en Miami Heat. Bueno, sí, lleva 30 años en Miami Heat. Ya hace unos 15 que es el head coach de Miami Heat, pero empezó como analista de video. Y en esa foto aquí lo vemos con todos los VHS. Y eso creo que es algo importante para pensar cómo evolucionó el análisis de video y por qué evolucionó tan rápido en los últimos años. Por el cambio también del analógico al digital, por todas las plataformas que hay para compartir videos, de la manera que accedemos a videos, y entonces era mucho más difícil estar trabajando con eso. Eh, 1998, hay algunos registros de esos clubes en la Premier que empezaron a trabajar de esa manera. Eh, Tampoco es muy preciso, pero ahí dice que antes de los años 2000 había algo. Ah, en el fútbol colombiano, por ejemplo, me parece que hay un registro bastante preciso que el año 2015 fue Atlético Nacional que empezó con algo, con análisis de video, y entonces parecido con lo que fue en Brasil, el departamento de Corinthians, el departamento de Atlético Nacional, los dos realizaron en el año 2015. Sí. Bien, vamos a mirarlo algo de una manera, no sé si práctica, pero vamos a aprovechar aquí, déjame ver, cambiarlo aquí que tengo en la otra pantalla. Era algo que quería estar pensando aquí, pensando junto con ustedes. Ustedes se me fueron aquí, los estoy viendo. Eh, entonces, bueno, ese es básquet. Aquí quería también mostrar el béisbol. Entonces, esos dos, como estaba comparando lo que estaban haciendo Gene Oliver, lo que estaba haciendo Bill James, y por qué lo estaban haciendo en esa manera al comienzo de los años 2000, mientras 2008 estábamos recién empezando a tener algún tipo estructurado de análisis, de recolección en el fútbol sudamericano. ¿Sí? Aquí, creo que así lo mejor, así, ¿no? Mira, ok, eso es para tener claro de dónde empezamos. Las referencias del béisbol las tenemos desde el año 1858, de algún tipo de recolección de datos. Entonces, eso que es el Baseball Reference, creo que muchos de ustedes conozcan también a eso que es el FBref, ah, que es el mismo grupo, son los mismos dueños de esas páginas. Está muy bueno para estar pensando en esas cosas.
Los primeros registros del béisbol son del año 1858 y entonces lo que podemos hacerlo aquí es en temporadas del béisbol, estar mirando así. em, a ver si ahora encuentro. Mira, por ejemplo, por lo menos hay el registro 1876 de quién ganó esa temporada. Y tenemos aquí los promedios de un equipo en esta temporada. No tengo grandes conocimientos de béisbol, pero hay algunas cosas ahí de corridas permitidas, diferencias de corridas, cosas así. Y eso sí, lo que quería ver, eso, Team Standard Betting, tampoco conozco, pero hay algunas columnas que no se llenaron, porque recién había empezado a recolectar las cosas y así stolen bases no habían y otras cosas que se fueron pensando durante el tiempo y también calculando y hay cosas que se pueden calcular a partir de otros parámetros, otras variables. Eh, si avanzamos, no sé, ese tipo de Bill James que empezó, como les dije, 2003, empezó con el Boston Red Sox, pero empezó sus trabajos, la verdad, en los años 70, entonces bajar bastante por aquí, pensando todo que se calculaba, todo que se hablaba del béisbol, entonces había esa cultura en el béisbol de recolectar y pensar y saber quién es el jugador que más tiene los home runs y cosas así, pero empezó a entender y pensar y entender y calcular qué cosas realmente influyen en... ahí, ahí están marcando a José Luis está diseñando. eh, en anotar puntos, anotar corridas, que son los puntos en el béisbol. Por eso pensarlo en Johan Cruyff, si tengo el balón, no que importa si marco, si anoto un gol más que el rival, puedo ganar el, el partido. Y acá en el béisbol se estaba pensando en los años 70 cómo ganar partidos. Y lo que se hacía no era muy específico para ganar partidos. Sí, o sea, busquemos aquí un partido de 1975, ya hay, la tabla ya creció, hay otras cosas, entonces se fue pensando. Y si vamos a la última temporada, o sea, 2024 que tenemos completa, tenemos esa tabla y podemos, eso, por ejemplo, eso que se llama el ERA, es algo que se pensó se pensaron a través de los estudios de Billy Bean, sí, de Bill James, perdón. Y es algo que ahora todos entienden dentro del béisbol, todos evalúan sus jugadores a partir de eso, y es algo eh, que no estaba. Entonces, es de eso que quiero llegar al final, mostrar algo de impact o del análisis, todo como está en el fútbol, que no estaba hace unos años y hacia dónde vamos con todo eso. Sí. Ah, la semejanza que tiene la historia en el béisbol para el básquet y de Dean Oliver con Bill James es que los dos pensaban en eso, cómo mejorar, cómo entender mejor, cómo ganar más partidos, qué cosas influyen para ganar partidos y qué cosas estamos haciendo que no definen los partidos. Entonces tenemos que entenderlo mejor. Los dos crearon sus propias maneras de distribuir su conocimiento. Yo tenía, a ver si tengo acá, porque yo tenía incluso la página de, sí, sigue aquí. La página en donde Gene Oliver presentaba sus estudios, vean que sigue activa, pero tiene un, un design bastante antiguo. Eso, su último posteo fue el año 2004, empezó a escribir en el año
1995, pero sigue activa. Y lo que hacía Bill James era escribir en los enviar artículos a los periodistas y eso se lanzaba. Terminó escribiendo algunos libros, pero los dos hicieron de una manera parecida para llegar al camino del deporte profesional. Y incluso eso es algo parecido a lo que he visto acá en Brasil, los analistas de datos que están empezando los clubes, y lo hicieron de alguna manera, incluso en que escribieron libros, perdón, o tenían sus redes y donde presentaban algo y llegaron a los clubes. Entonces también es una sugerencia que puedo darles, es pensar en eso. Pero bien, ahí estamos viendo a la página de Basketball Reference y vamos también a las temporadas que hay desde, no hay tanto, pero no, 1946, de cuando surgió la NBA. Aquí tenemos bajo el nombre de NBA 1949, pero ya estaba antes. Y sí, de manera estructurada había algo como, bueno, aquí vamos a ver si dentro de un partido, por ejemplo, o para jugadores que había, ah, sí, para un jugador, por ejemplo, en sus temporadas había los tiros intentados, su porcentaje, cosas así. Obviamente, si vamos a la temporada, esa última, 24-25, hay mucho más detalles y sí, entrar a un equipo, a un jugador, hay eh, todo eso. Por ejemplo, eso es una contribución de Gene Oliver, algo que no había, algo que pensó él. Gene Oliver fue el responsable por lo que se llaman los cuatro factores y él identificó cuatro variables que no había, o bueno, mejor, eh, creó, identificó cuatro variables que no habían, que tienen mucha correlación con el resultado final del partido. ¿Sí? Entonces eso es algo para pensarlo, cómo surgió, por qué esos tipos estaban al comienzo de los años 2000 haciendo lo que hacían y en el fútbol no estábamos en eso exactamente porque si vamos, por ejemplo, a la Premier, entonces el fútbol inglés, que es una referencia así, eh, donde ahora tengo que encontrar todas las temporadas donde tenemos reviews. ah, a ver, aquí eso, a ver, otra vez en la Premier, aquí, la historia. Entonces, a ver. em, Mira, fíjense que Football League First Division, la Premier empezó en 1992. El fútbol inglés hay 1888. Entonces el béisbol ya estaba recolectando sus datos hacía, ¿cuántos? 30 años. Y en el fútbol sí tenemos, se jugaron de manera oficial, pero lo que tenemos son los partidos ganados, perdidos, empatados y los goles. No hay mucho más que eso, ¿no? Si entramos aquí, eh, así está toda la temporada. Y en la última temporada, esa que terminó, ya bastante más complejo, completo, hablando de lo que son los goles esperados, las asistencias esperadas. Entonces es algo que vamos a estar avanzando y viendo dentro de la plataforma. Sí. Ese recorte que quería hacer aquí para pensar de dónde estamos evolucionando, estamos creciendo, ¿no? Aquí volver a la presentación. Siguen, siguen todos ahí. A ver, ahí comentó Rubén carreras permitidas, robos de bases. Ahí Rubén está bastante por dentro de lo que es el béisbol. Comentó que el ERA es un promedio de carreras limpias de un lanzador. Bien, entonces.
Eh, Eso estar haciendo con ustedes, como comenté, lo que puedan sumar, bienvenidos. ¿Sí? Y entonces lo que quería ahora proponer, antes de que hablemos de lo que es de lo que es análisis notacional, de que hablemos un poco más, ya hemos hablado un poco, es, quería proponer un ejercicio aquí. Voy a compartirles algo. eh, Ay, gracias por lo que comentan. Un segundo que estoy buscando aquí. Voy a compartirles esa. Es una carpeta de Google Drive. Solamente hay un video cortito y lo que quiero proponer es lo siguiente. Voy a aquí pegar el link en el chat. Voy a aquí para aquí. Entonces, en ese link, todo lo que puedan, ahí vamos a tomarnos unos 5 minutos para pensar. Incluso voy a abrir ese video también que estoy compartiendo. Lo que quiero hacer es que, quiero proponer es que hagan un análisis y ahí vamos hay los 3, 4, 5 personas que quieren presentar algo que han hecho, como de la manera que sea. Ahí vamos a estar pensando cómo lo hicieron, ¿sí? Eh, Voy a abrir el video aquí. Es ese. Está bien, ¿no? Ahí, si alguien quiere sumar algo más. Mira, buenísimo. Participaron varios de ustedes. No sé si alguien también quiere ah, ahí estar hablando efectivamente de su análisis y si hizo algo distinto. Ahí, todo es muy bienvenido, ¿no? Ahí. O ahí creo que se puede levantar la mano también si tiene la opción. Si alguien quiere realmente comentar, bienvenido. Bien. Si no, lo que bien, me llamó la atención exactamente, fuimos por el lado de describir lo que pasó, ¿sí? Ahí algunos pocos de ustedes comentaron 12 pases, ahí ese es un punto y que Josué comentó 12 pases y Nahuel comentó 10 toques para el gol. Ahí no sé, podemos explorar eso también más adelante, interesante, si pases, toques, que serían, o desde cuando empezamos a contar, interesante eso. Y, pero algunos hablando de cómo construyó a Flamengo la jugada, o hablando de la salida, de la construcción. ¿A quién más hay? De atraer al rival con el arquero. Y a ver, sí, que el portero, otra vez el portero participa activamente. La salida de Flamengo es buena porque hace muy largo el Chelsea. Sí, ok. Es ocupar todo el campo, buenísimo. Y bien, la amplitud aquí se comentó, entonces de alguna manera también la amplitud se había comentado. A ver, Ariel, que la progresión ofensiva a partir parecido con eso también, dejar atraer y crear el espacio por detrás de los defensores. Sebas en la parte de números, 5 pases en zona baja, 4 en zona media. Buenísimo. Bien, volvamos entonces a la presentación. ¿Dónde la tengo aquí? Así, mira. Oh, ahí, buenísimo. Gracias por participar. Eso aporta mucho, ¿no? Eh, entonces quería hablar de eso. Análisis notacional. Busqué la traducción. Si no está bien, me comenta. Lo que es en inglés lo dice Notation Analysis. En portugués también análisis notacional. Entonces me pareció que la traducción salió bien así, análisis notacional exactamente.
lápiz y papel, lo que hacen los dos entrenadores que presenté y lo que hacía este señor. Este señor se llama Charles Rip. Es alguien que empezó a estructurar la recolección de datos de alguna manera, la observación en el fútbol. Sí. Y lo más interesante es que en el fútbol, por lo menos en eso, lo que les comenté al comienzo es que no había registros históricos tan exactos para cuando empezaron los departamentos, cuando empezó alguien a hacer algo dentro de los clubes. En ese caso sí, el año 1950, hay hora y fecha, el día 18 de marzo de 1950 a las 4 menos 10, que ese señor empezó a recolectar datos en el fútbol inglés. Sí. Lo que tiene también, eh, no es solamente una curiosidad, la semejanza que tiene con Bill James es que los dos empezaron a hacerlo después que dejaron las Fuerzas Armadas. Entonces, no sé por qué, pero dejaron las Fuerzas Armadas y empezaron a recolectar datos y pensar en los datos en el deporte. Entonces, lo que él hizo y lo que nosotros seguimos haciendo es observar el juego, pensar en cosas que nos interesan, cosas que son fáciles de visualizar o no, y cosas que pueden tener influencia en el rendimiento. Creería que él lo hizo de alguna manera por influencia de lo que había ya en el fútbol, en el fútbol no, en el básquet. No es el deporte más conocido, más practicado en Inglaterra, tal vez incluso el béisbol, pero en esa estructura que estamos, entonces él también publicaba sus estudios en los periódicos. Entonces aquí empezó a surgir en Inglaterra sus estudios y empezaron a ver y que las personas tuvieran contacto con eso. Él lo hizo también de manera de curiosidad, si hay hora, fecha, hay lugar. Lo hizo en el Swindon Town Football Club. Creería que el estadio tal vez no sea lo mismo, pero ahí está al lado de Londres, a unos tantos kilómetros al este de Londres. Sí, entonces, eso es donde surgió toda la base de donde lo que estamos haciendo ahora. Y por lo que comentamos, todo lo que se pasó del analógico al digital, exactamente él lo que hacía era lápiz y papel. Seguimos haciendo, pero las industrias, los bancos de datos que hay, lo que es Impact, lo que es Stats Perform, de alguna manera hacen lo mismo que hacía este señor. ¿Sí? Y entonces aquí creo que vale la pena pensar un poco de la que la mayoría de ustedes comentaron, que fueron cosas eh, por el lado de descripción y, y lo que hacemos en el scouting, basamos también mucho en la descripción y en el scouting, en el análisis de video, pero estamos intentando crear algo de números, de cantidad, que nos ayuda a marcar goles. ¿Sí? Entonces, lo que empezó a hacer Charles Rip, sí, tiene su valor, muy básico, el total de pases e incluso, bueno, uno de sus primeros estudios y eso dicen que ayudó a definir el fútbol inglés por muchos años. Creo que el fútbol inglés se cambió un poco en los últimos años, ¿no? Por la intensidad y por la manera que juegan, no es tanto más de los balones largos y todo. Exactamente, hablando de los balones largos, dicen que los estudios de Charles Rip definieron el fútbol inglés por muchos años, porque de la manera que él había calculado todo, era que la mayoría de los goles
salen a partir de eh, secuencias de ataques, secuencias de posesiones, alrededor de los tres pases. Entonces hay que jugar rápido. Tres pases, sea lo que sea. Entonces balón largo, correr, uno, dos, terminar y así salían los goles. Bien, él estaba correcto en un lado, por otro, pasáronse muchos años para que alguien persiguiera que la mayoría de las secuencias dentro de un partido eh, tienen tres pases o menos. Entonces, la mayoría de los goles ocurrían la mayoría la, en el mayor número de secuencias que había. ¿No? Sí, durante el tiempo fuimos entendiendo eso y por ejemplo, por donde vemos el gol de Flamengo en 12 gol, en 12 pases, construyendo todo desde el portero que no hizo el balón largo. Sí. Entonces, él dio su contribución, fue conocido por eso, reconocido por eso, pero pasaron muchos años para que le hicieran, que alguien rehiciera sus cálculos y entendiera que había otra manera de jugar. Sí. Entonces, eso es algo para pensar, ¿no? Y por ahí, exactamente por eso, hablar de tipos de datos, ¿sí? Ah, los cualitativos y los cuantitativos. Em, y eso es algo que ahí también pueden comentar en el chat. Cuando surgió el análisis de video en Brasil, al mismo tiempo, de manera inmediata, surgió algo que hablan siempre de trabajemos con los datos cualitativos porque los cuantitativos no nos ayudan. Y eso es casi que fueron todos evangelizados con eso. No, tenemos que buscar nuestro tipo de análisis, tenemos que entender el juego, cómo lo queremos jugar, porque los números no nos dicen nada. Por un lado, sí, podemos entenderlo así y es algo que tal vez mañana veamos en otro sentido, entender que los cuantitativos sí pueden ayudar. Y por otro lado, sí está bien porque hay que describir, al final hay que describir qué está pasando, pero algo que de manera personal me molesta es cuando se habla de ese equipo presiona mucho, pero ¿presiona cuánto? Es posible decir cuánto presiona. ¿Cuál es la diferencia para ese equipo que presiona mucho para el equipo que presiona poco? Ese equipo juega con... quiere construir mucho el juego, no el de jugar transiciones. ¿Cuánto? Ahí sí podemos pensar en calcularlo por la frecuencia de la posesión. ¿Sí? Eh, ese jugador hace muchos pases progresivos, ahí ya hablando de algo que puede ser un poco más avanzado, un pase progresivo. Ok, hace muchos pases progresivos, pero ¿cuántos? ¿Cómo lo comparamos con, con sus compañeros, con jugadores de toda la liga, con jugadores de otras ligas? ¿Cómo podemos definir que ese realmente debe ser llamado a la selección nacional, por ejemplo? Entonces, sí, decirlo cómo o por qué. Ahí está comentando Sebastián. eh, Bien, ahí está que Willy Caballero del Chelsea comentó sobre la importancia en Inglaterra del estudio de los remates, exactamente. Y entonces es algo que ahí también vamos a ponerlo en la línea del tiempo. ¿Cómo están los equipos europeos y cómo estamos nosotros en eso, en la utilización de este tipo de datos? Y obviamente también eso viene por valor, por cuestiones económicas principalmente, creo. El acceso que tienen a esas posibilidades, ¿no? Ah, pero eso es primero, entonces, cualitativos y cuantitativos son dos tipos de datos que existen y que pueden
eh, convivir, entonces, y están dentro del mismo trabajo del analista de video. Y también no tratar los datos cualitativos como algo que no se pueda de alguna manera cuantificar. No voy a sacar el promedio de cómo construye el juego el equipo de Flamengo, no hay el promedio, pero también puedo contar cuántas veces hizo qué tipo de construcción, cuántas veces construyó por el lado derecho, cuántas veces construyó por el lado izquierdo. Y, y eso todo se puede, sí, ponerlo en una tabla y de alguna manera con la construcción del banco de datos propio, y ahí también entran las empresas porque es difícil estar analizando todos los partidos de una jornada del campeonato argentino. Si soy de Boca y voy a jugar contra River, voy a enfocarme en los últimos cinco, no voy a hacer el análisis de los otros 14 partidos que hay en Argentina para tener toda la información recolectada de eso, ¿no? Eh, entonces ahí vienen las empresas, ayudan con eso, con los bancos de datos, todos prontos ahí, preparados y, y entender cómo trabajamos con esos dos tipos de cosas. Por otro lado, también los datos estructurados y no estructurados. Ah, perdón, ahí los puse al revés, ¿no? Entonces, los estructurados son las tablas, ¿sí? Ahí voy a corregirlo y se lo mando a Santiago las diapositivas corregidas. Ustedes pueden tener acceso. Y entonces, estructurar es totalmente tablas y también hay que saber cómo armar una tabla. Eh, y no estructurados son fotos, videos, textos, audios. Por eso también era algo que quería hacer con ustedes. Si alguien comentara algo, sería una manera de tener datos, de compartir así. Ustedes todos escribieron, tenemos textos con eso. Video, el video que trabajamos, que cargamos en nuestro software de análisis, es un tipo de dato que la compu sabe leer y ahí hay atención, chicos, para no estar dibujando en la presentación. Eh, ahí, así. Pero sí son datos. Entonces, si lo subimos a alguna herramienta de inteligencia artificial en un video, esa herramienta sabe leer y decir qué hay ahí en ese video. ¿Sí? Entonces, hay dato cualitativo estructurado, hay dato cualitativo no estructurado y así va. ¿Sí? Ah, y lo que ustedes hicieron de manera muy buena fue describir un dato cualitativo y lo hicieron de una manera no estructurada, que es un texto. Em, y texto, bueno, como lo hicieron, con frases, con comienzo, medio, fin de esa frase, porque no es posible calcular el promedio del texto, por ejemplo. Pero es sí posible hacer cosas como así. Ahí busqué una nube de palabras cualquiera en Google. Ahí están viendo que eso probablemente se refiere a la pandemia y creo que la televisión de todos los países en algún momento hayan visto algo así. Es exactamente eso, es un dato no estructurado y podemos hacer el conteo de las palabras que hay y, y visualizarlas de esa manera, tener las más grandes, de las que más ocurren, las más pequeñas que menos ocurren. Entonces, eso para tener en cuenta que sí es dato, estamos trabajando todo con datos. El dato cualitativo es el dato cualitativo que nos sirve, sí, pero el dato no es estar siempre hablando como si no fuera y creo que eso disminuye un poco el trabajo del analista por, eh,
Porque ¿qué está haciendo él? Es un análisis, pero no, no es posible estar evaluando eso. No, es un análisis de si tiene su valor, si lo registra en un reporte y hay texto, si de alguna manera se puede ir avanzando con todo lo que está ahí. Es un dato que se puede analizar. Sí. Y el dato estructurado en la tabla, eso es una captura de pantalla de lo que es el dato de impact. Es el mismo dato que tiene, bueno, la misma estructura que tiene Stars Perform, que tiene otros. Y también podría decir que es el mismo dato, es la misma forma que lo hacía Charles Ripp, que empezó a hacerlo en 1950, a hacerlo así, en columnas, en filas y todo estructurado para poder ir haciendo el conteo. Bien, quería hacer ahora algo que era lo siguiente. Hicimos, ahí, bueno, ya hemos visto eso, pero lo que quería hacer era, hemos visto ese video de Flamengo. Ustedes trabajaron de alguna manera con él, eh, pero hablando de datos y cómo de eso evolucionó. Quería hacerlo así. Incluso aquí estoy utilizando el iMovie, es el programa que está acá en la Mac, que todo que tenga un Windows va a tener lo que es el Windows Media Player, algo así para que se pueda editar videos. Creo que hoy ya en la gran mayoría de los clubes no hay nadie más trabajando con un programa así. Hay softwares específicos para el análisis de video, pero quería empezar haciendo así porque ese chico, Rafael Vieira, que empezó en el gremio 2008, me dijo así, "Oh, lo que yo hacía era trabajar con iMovie hasta el momento en que se pasaron años y que conocí los programas específicos para análisis de video en el deporte. Entonces, eso es así, mira. No sé si incluso si hay los más jóvenes que nunca tocaron a eso, que ya empezaron con otras oportunidades, pero eso era así. Aquí tengo, creo que ese último aquí es exactamente lo que vimos del Flamengo. Vamos a intentar agrandarlo un poco más así. Entonces tenemos la línea del tiempo acá abajo y los cortes, de ahí se puede ver que están todos separados. Eh, y entonces tengo esos cortes que ya hice de los remates de Flamengo en el partido y lo que podemos hacer sería de la manera como ustedes comentaron, entonces, de la construcción con el arquero. Yo podría empezar a revisar, creo que hay un otro más. Am, así, mira, evaluando. Entonces, podría al final ponerlo así, a reordenar, y así al final de la presentación tengo situaciones que empiezan con el arquero. Luego, algunas que hay, a ver, de balón parado. Entonces tengo ese corner, no sé, vamos a poner acá al comienzo para que no nos perdamos. Ese corner junto con ese otro, lo pongo aquí. Y ahí sí está comentando ATX, que está participando bastante, gracias. Longo Match, el Eric Sport, Metric Sport, sí, hay varios. Ah, pero para tenerlo así claro y a ver, así creo que estaría bueno, ¿no? Estaríamos así con nuestro análisis. Voy a poner una capa, eh, situaciones de balón parado de Flamengo. Voy a presentarlo así, y qué pasó en eso, qué movimiento hicieron. Vamos a estar describiendo. Y la categoría que uno la defina mejor. ¿Sí? Eh, Y quería pensar en eso, exacto. Ahí están todos hablando, bueno, todos no, pero algunos comentando Longomatch, Naxport, el Power BI incluso para hacer gráficos con datos de Excel. Entonces, vamos a pasar a la próxima. Mira.
Eso de iMovie creo que puedo cerrar. Era algo, espero que nadie más esté trabajando de esa manera, pero ¿cuál es el problema efectivamente de estar trabajando así? Vamos a estar solamente con la descripción, ¿sí? Eh, Puedo generar un reporte, un PDF, después tener todo el texto armado, pero sabemos que eso es más difícil de, es- de evaluar a largo plazo. Ahí también comentaron el Tableau, entonces el Power BI, el Tableau son herramientas que podríamos utilizar de esa manera. Mira, lo que quiero presentar ahora, ese es un eso, bueno, ahí que no lo comentaron, eso se llama el Focus de Catapult, así, bueno, les comenté que trabajé en Catapult y tengo la buena relación, entonces me prestan o el software, así tengo el análisis aquí, lo tengo para analizar. Eh, lo que vamos a hacer bastante rápido es, vamos a borrar eso. Entonces, de una manera un poco diferente a lo que teníamos, tengo incluso todos esos cortes con los remates de Flamengo. No hace falta que veamos todos ahí. Lo que hacemos entonces a través de, ahí está Ronald comentando que el foco está muy bueno, entonces ahí para los que no lo conocen, eh, lo siguiente, mira, tenemos esa acción de Flamengo que ya conocemos. Vamos a empezar por eso. Mira, por pases. Ahí ya, un segundo antes teníamos un pase, ¿no? O sea, si mi análisis va a ser cuantitativo en ese sentido, vamos a hablar de los pases. Entonces, hay 10. Bien, veamos que tengo. Tenemos 10. Podemos ver que eran pases, que eran toques aquí. También hablando de la definición, creo que pases de la manera como lo hice, ahí estamos bien con eso, ¿no? Todos estamos de acuerdo que tenemos los pases ahí. Y lo que quiero hacer en ese caso es, cuando hablé ah, de cómo armar una tabla, ¿no? Hay ese aquí que se llama, a ver si se me no para exportar, ¿dónde era eso? Para matriz, para visualizar la matriz. En ese caso me sale algo así. Tengo yes, nada, no me interesa. Lo que puedo hacer es exportar la lista, déjame ver si es esa. Exportarla, voy a ponerla aquí. Eso, lo que así. Y vamos a abrirla. eh, Ahí salió así, entonces. Eh, Tenemos, mira, lo que yo quería hacer era exportar esa CSV, ese. Un segundo, voy a cerrar esa. Eso. ¿Qué quería hacer? Esa segunda opción. Vamos a exportarla. Y sí, ahora sí salió lo que yo quería. Era así, entonces tenemos aquí dice cuando empezó la sesión, entonces sería como un horario cuando empezó el partido. Me dice que es un pase, me dice cuando empieza esa etiqueta, cuando termina. Ok. Eh, Parecido a lo que hemos visto con esa captura de pantalla que les presenté de Impact, ¿no? Podríamos seguir haciendo así. Vamos a borrar eso, no hacerlo. O bueno, vamos a hacerlo otra vez con ese video que estamos todos ya familiarizados. Lo que sería, por ejemplo, ahora quiero calificar los pases, ¿no? Entonces, tengo el número de pases, pero quiero empezar a calificar. Y un exitoso, un fallado.
es algo que efectivamente la... Vamos a visualizar otro para utilizar, por ejemplo, aquí. Entonces, ahora está defendiendo Flamengo. Podríamos, por ejemplo, poner la presión, ¿ok? Entonces, cuando ejecuta presión mi equipo, un ejemplo, ¿no? Ustedes conocen también cómo funciona el trabajo y pueden estar pensando en qué cosas van a ver. Bien, ahí se está presionando que la presión de Flamengo, ahí sí, estuvo buena, fue de alta intensidad. Y aquí empieza lo que es difícil. ¿Qué califico yo como alta intensidad y qué califica otra persona como alta intensidad? Eso es porque esa es la parte difícil y que incluso las empresas también buscan hacer siempre el entrenamiento de sus personas para mantener la calidad de lo que quieren ver. Entonces, eso es algo bastante difícil. Vamos a exportar otra vez eso, solamente para... ver si se puede. Vamos aquí lo borro eso. Ahí. Entonces, ahora tenemos la información. ¿Dónde está? Ah, un segundo. Exportar otra vez. Ajá, descarga. Ahí. Y la tabla, eh, así. Entonces, tenemos los pases todos otra vez y vamos sumando una columna de eso, de la calificación de eso. Entonces, eso que estamos viendo acá, esa manera de recolectar es algo que si alguien no lo hace o va a hacer, los que comentaron para Tableau, Power BI, eso se llama el formato tidy de armar tablas. Tidy significa el formato organizado, arreglado, porque estamos buscando siempre tener las variables en las columnas y las observaciones en las filas. Por eso se repite siempre, hay que decir siempre el pase, el pase, el pase, el pase, porque así podemos calcularlo, contarlo. Y la calificación, qué es exitoso, qué es fallado, se puede exactamente cuantificar, como he dicho. Entonces, eso tener en cuenta, ¿sí? Ahí al final ya los perdí, ahí aquí ustedes en esa pantalla. Vamos a volver a la presentación. No. Eso ahí, bueno, ahí, ahí están comentando que Wimo no pueden capturar frecuencia cardíaca, entonces se necesita una mano con los chicos de Catapult, estamos siempre en contacto. Ah, ahí comentó Mario, ¿por qué que se tiene que contar pases y los softwares podrían hacer eso automáticamente? Está bueno que comentes eso, Mario. Mira, eh, los softwares esos, como estamos viendo, el Focus, los otros, los Naxport que comentaron, de alguna manera sí. Las empresas también. Hay también un tema que eso está evolucionando. El reconocimiento de video está mejorando. Tal vez en pocos años más eso sea bastante, eh, ¿cómo se dice? Que sea fiable de la cantidad y de cómo se reconocen todo a través de video. Pases tal vez no tanto, pero duelos es un tema que la industria tiene para capturar duelos de manera fiable a través de inteligencia artificial con video. Y entonces, sí, tal vez esos sean los tipos de cosas que se van a recolectar de manera automática, pero incluso otras que ya se están haciendo con toda la posición de los jugadores, ¿no? Entonces, más allá de contar pases, vamos a estar hablando de conceptos tácticos y
teniendo todo el análisis de todos los equipos y pudiendo sí hablar de ese equipo presiona mucho, ese equipo presiona poco, ese equipo hace transiciones así, ese equipo hace transiciones de otra manera, mucho poco, y ponerlos exactamente, clasificarlos de qué manera lo hacen. Ah, ahí también, y Mario también comentó que si en el análisis de video la captura de datos es siempre de esa manera. Eh, sí, que diría que sí. Y bueno, pues, con esas preguntas puedo preparar algo para mañana, tal vez, pensando en mostrar un poco más cómo trabajan esas empresas. Pero es así, con las personas poniéndose delante de la computadora y recolectando según las cosas bien definidas. Ah, bueno, así hay que comentas que no hay diferencia entre anotar manual o usar software. Al final no, yo podría generar esa tabla así. Obvio que eh, así, bueno, aquí lo que vamos a avanzar, entender mejor lo que hacemos aquí. Hay algoritmos que nos ayudan en el momento que recolectamos el dato, ponemos qué jugador, qué tipo de acción. Hay otras cosas que los algoritmos nos ayudan para ir llenando la tabla. Y, pero parecido a lo que hacía Charles Rip, lo que hacemos con el video es así. Y, y ahí va. A ver, editar el video. Ahí que está comentando Rubén que cortar a través de las botoneras la situación de partidos con herramientas manuales para tener datos y tener un buen criterio de cada evento, se debe tener mucha paciencia y vocación. Exactamente eso. Entonces, pensando en lo que comenté del análisis de datos, de tener todos los partidos analizados, eh, hay que tener mucha paciencia. Entonces, hay personas que trabajan en esas empresas que están haciendo eso, enfocados solamente en eso y no van a lidiar con los jugadores, con los entrenadores y cómo perder o ganar partidos y cómo está la presión dentro del club de la hinchada. No, entonces exactamente eso para estar armando así. Y sí, Alejandro hace con una aplicación con Python, sí, al final también no hay que comprar todo ese software. Y no, buenísima toda la interacción. Ahí bastante interesante todo lo que aportan. La mejor manera de poder presentar algo es interactuar con ustedes, ¿eh? Y ahí estamos llegando en la parte final. Entonces hemos visto esa diapositiva. Era algo para comentar entonces. Tenemos aquí Rafael, como hemos visto. Tenemos dónde surgieron, bueno, tenemos Manchester, el Derby County, el Liverpool y las empresas que surgieron enfocadas en el análisis del fútbol. En el año 1996, Opta. Opta es una empresa muy grande de Inglaterra que, que hoy es parte de SAT Perform, esa empresa que comenté al comienzo. Y fue otra curiosidad para comentar en eso, que Opta surgió a partir de la idea principal era crear algo para el rugby en Inglaterra, que es un deporte importante en Inglaterra, ¿no? Ahí, bueno, aparte de Argentina, en Sudamérica no es tanto para ningún otro país. Eh, entonces, querían crear algo para el rugby a partir de algo que había para el cricket. Entonces, no tengo conocimiento de la historia de lo que se hace en el cricket, no sé nada del juego de cricket, pero querían hacer algo para el juego de rugby a partir de lo que había para el cricket. Obviamente, o manera ahí por razones económicas, entendieron que para el fútbol podría ser algo interesante. Y fue la primera empresa que empezó a hacer algo de manera estructurada para el fútbol. A ver si ahí
ATX comentó, me preguntó si cambian los conceptos tácticos o fundamentos de identificar en un video de un partido a otro. Entiendo que dentro de los cuerpos técnicos eso tiene que estar definido por lo que es lo que buscan para observar, a partir de su observación, cómo trabajan sus conceptos en el entrenamiento. Entonces sí, pueden haber pequeños cambios, pero entiendo que los equipos tienen que trabajar de una manera constante así. Y las botoneras, ahí lo que comentaron un poco, lo que hemos visto, también no suelen cambiar tanto porque va a terminar cambiando lo que se produce, ¿no? Eh, y lo que se produce a partir de lo que es Opta, lo que es Prozone, primero Opta compró a Prozone, luego Stats, que era una empresa de Estados Unidos, compró a Opta y hoy es todo lo que es de Stats Perform, ese grupo. Pero lo que quería pensar en ese sentido es que el béisbol empezó a hacerlo en 1858. En el básquet, la NBA empezó en 1949, pero en el básquet muy probablemente ya había algo antes. Y en el fútbol, aquí tenemos todo, bueno, 150 años después del béisbol, de esa manera estructurada. Y entonces todo viene muy rápido en el fútbol en ese sentido, porque ahí vino Rafael, vinieron los analistas que también tenían que empezar a entender todo lo que es eso, pero hoy pueden sí trabajar mejor ya con esos datos, con esas empresas. Y lo que son los Gene Olivers, eso que fue para trabajar con los Seattle Supersonics y que están en todos esos clubes, eh, ya es realidad en el fútbol. Entonces, pasados 20 años, 30, ah, ni tanto 30, ¿no? Pasados 20 años que los equipos en Europa empezaron a tener esos los analistas de datos, todo muy rápido con eso. Y en comparación con el béisbol, con el básquet, estamos en ese mismo paso, estamos creando las cosas más específicas, llegando a lo que es de manera cuantitativa, que exactamente tiene relación con marcar goles y quien tiene el balón gana el partido. Todo muy rápido y las personas tienen que acostumbrarse, entender y tenemos todos que pensar en cómo aplicar eso. Eh, a ver, ahí sí, para comentar en la utilización del dato. Entonces, el análisis de video, pensando bastante en el equipo propio, equipo rival. A ver qué están comentando. Sí, a ver. Ahí Yamil preguntó de alguna aplicación para tablet para datos estadísticos. Eh, Creo que esas que comentamos todos tienen sus versiones para tablets. Em, lo que había era una que se llamaban Dartfish. Creo que tenía su versión bastante básica. Déjame ponerla acá para tablet, para celular tal vez. Y si hay uno está al lado del campo, solamente estar marcando, recolectando algo. eh, Creo, no sé si sigue teniendo la opción. Eh, por eso entonces el análisis del video, equipo propio, rival, con todo eso creo que hoy se puede enfocarse mucho más en lo que es realmente el cualitativo y de manera específica, porque hay otras fuentes que aportan los otros datos. Hay las secretarías técnicas, que es algo también que surgió en los últimos pocos años y está muy fuerte ya en todo el fútbol sudamericano para renovación del plantel, los jugadores que salen, que terminan el contrato, que se venden. Captación de talentos es algo
no, ¿cómo se llaman las visorías, ¿no? Entonces los sub 14 donde encontrar los nuevos talentos, y es donde esas empresas no llegan en la mayoría de las veces. Entonces, sí, tener un trabajo con datos cualitativos, cuantitativos, estructurados, no estructurados, para observar esos talentos y, y sí, pensarlo que hay formas de trabajar incluso con Impact, que podemos estar dentro del club evaluando esos talentos para ustedes. Y ahora surgiendo, creo que ese es un fenómeno ya más en Brasil, de muchos equipos que hablo en Sudamérica, no son muchos que tienen un departamento de análisis de datos enfocados en trabajar con eso, que es el Power BI, por ejemplo, que comentaron, pero también trabajando con las APIs y trayendo un volumen grande de datos y trabajando en cómo almacenarlos, cómo comunicarlos. Creo que eso era algo cuando hablé que se hablaban de los datos cualitativos como si no fueran datos y no se había manera de comunicarlos en un dashboard, una cosa así, tener maneras de interactuar con eso. Eso es donde el equipo de análisis de datos está. Y una otra situación, por ejemplo, de proyectar el rendimiento, la valorización de un jugador, que es donde la Secretaría Técnica está bastante enfocada, ¿no? En proyectar, traer un jugador a un bajo precio y valorarlo y poder venderlo. Am, a ver si quería terminar el día de hoy con esa otra frase de Cruyff, que el dinero tiene que estar en el campo y no en el banco. Y mucho de lo que hablé en la última diapositiva, ¿no? Estar identificando y tener los mejores jugadores efectivamente rindiendo en el campo. Ahí están todos, ahí están compartiendo la aplicación, están eh, viendo ahí Iván también de Independiente del Valle, entonces está Josué, Iván, muchas gracias por estar también. Y ahí los dejo las redes de TED. También voy a estar compartiéndoles las mías. Algunos ya me habían añadido a LinkedIn. Ahí pueden encontrarme con mi nombre, Eduardo Rostaiser. Creo que puedo volver a la primera diapositiva. Acá. Eduardo Rostaiser, me encuentro en LinkedIn. En Instagram, estoy en Instagram también, pero para tener los contactos no posteo mucho. Entonces, Rostaiser, estoy en Instagram, puede encontrarme. Eh, y, y nada, agradecerles por toda la interacción, creo que fue muy buena. Y era eso lo que quería compartirles hoy. Eh, Ahí está Luis diciendo que ahora está empezando y qué aplicación recomiendan para usar. Creería que 100% de las personas empiezan con Longomatch. eh, y bueno, permite hacer también muchos de lo que los otros softwares permiten. Pero creo que ese sería Longomatch. Ahí Juan recomendó también. Gracias, Zair, también por el comentario. Y nada, si alguien también quiere comentar algo, abrir el micrófono, comentar algo, tenemos unos minutos más para aprovechar. Sí, Ay, bien, si ahí no hay damos unos nada, minutitos para aquellos que deseen realizar una pregunta, activando su micro, y ya vamos culminando con la sesión. eh, a ver qué hay. Ay,
Oh, gracias a ustedes por haber participado. Tomás ha levantado la mano. Eh, ¿cómo es eso, Sanchi, para eh, hacer ahí Oh, levantó la mano. profesor, Creo que obrigado, sí. muchas gracias por la clase, muchas gracias por la clase y encantado de poder generar contenido y a la vez nutrirme de conocimiento de usted el día de hoy y a la vez muchas gracias a TD por la instancia que se dio el día de hoy y a los días que vendrán más adelante. Buenísimo, gracias, Tomás. Gracias por participar y nos vemos mañana, ¿no? Creo que estamos entonces, Santi. Sí, bien. Bueno, entonces ahí vamos a estar informando las acciones indicaciones para tener cuenta tener en cuenta para la clase del día de mañana y del día miércoles. Eh, Vamos a estar mandando la información y va a ser importante, pues no importante que puedan tener el acceso a la plataforma, porque me parece que el día de mañana vamos a trabajar ya directamente con la plataforma, Eduardo, o vamos Sí, Estela, queremos empezar a hacerlo. eh, y sí, que si todos pueden sumarse mañana, creo que también con los correos voy a poder ir armando los accesos durante el día. Y sí, esa es la idea. perfecto. Entonces, ahí vamos a estar dando las indicaciones por el grupo, va a ser importante, pues, ¿no? El interactuar en primera persona con la plataforma y poder seguir la clase de una mejor manera. Y bueno, sin más, agradecerte, Eduardo, por esta primera sesión, agradecer a todos los presentes que se han ponido, que se han podido conectar a esta primera sesión y ya nos estamos viendo el día de mañana. Igual, 20 horas con 30 minutos Perú, igualmente por Zoom. ¿Sí? Agradecerte una vez más, Eduardo. Ya nos vemos mañana. Que tengan buena noche. Gracias. Ahí, último comentario que Delfín comentó que le recomendaron otra aplicación llamada Videopad. No la conozco, Delfín. Quizás voy a buscarla ahora para tener una idea. Pero en eso hay que probar todo. Los programas, los softwares son parecidos al final, pienso. Entonces, si te la recomendaron, creo que sí, te va a ayudar al comienzo. Y sí, gracias Sanchi por todo el apoyo y ojalá mañana tengamos todos otra vez acá. Perfecto, perfecto, Eduardo. Sí, esperamos verlos a todos mañana. Eh, Y bueno, no les quitamos más Gracias. tiempo. Que tengan buena noche. Nos vemos mañana. Buenas noches.